El capital y el trabajo. Bueno, ayer todavía retumba, ¿no? Lo de ayer, que finalmente la gran movilización a Plaza de Mayo, la movilización prácticamente autoconvocada, porque la convocatoria del presidente y de la vicepresidenta tuvieron lugar cuando ya estaba todo el mundo preparándose para ir. No solamente algunas organizaciones grandes, sino sobre todo, y esto es lo que nos trajo un poco de remembranzas de tantas otras marchas, características del kirchnerismo, por otro lado, que eran marchas familiares, donde no es que iban solamente los encuadrados en una orga política o sindical, sino que iba la gente silvestre, la que tiene una posición política tomada, la que está a favor de determinadas posiciones, la que respalda en este momento a este gobierno, pero que no está encuadrada en una organización, es gente suelta y se producen esas, esos encuentros que no en todas partes del mundo se producen. Yo creo que tenemos que verlo como un haber nuestro, argentino, que es la característica pacífica de nuestro pueblo, ¿no? Que no, ni siquiera se regodea en insultos. Ayer, por ejemplo, vi una nota que me pareció, la vi en las redes, ¿no? Que me pareció paradigmática, en la que de La Nación Más, en la que uno de los que están ahí decía, no, pero hay que denunciar todas las agresiones a los periodistas, bla, bla, bla. Y la verdad, había una señora que decía, en las marchas que hemos visto hasta ahora, que son a los de C5N, los recontrapedrearon, y le preguntaba al cronista de La Nación Más, ¿a vos alguien te dijo algo feo? ¿Te insultaron? ¿Te tocaron? ¿Te rozaron? No, no, porque no está en el ánimo del pueblo la violencia. El espíritu es el de que nos dejen de hinchar las pelotas, digamos, o sea, para decirlo claramente, que nos dejen tranquilos, que el que gana, gana, que el que pierde, pierde y que después hay convivencia civilizada y democrática. Pero acá se nos está haciendo trampa permanentemente de varias maneras distintas y yo creo que fue un acto de catarsis colectiva muy fuerte. Esto vino para marcar un poco, o mejor dicho, como para sí, darle un contexto bastante puntual, porque la gente salió bueno, por 2 años, por muchos más que 2 años de insultos, de agravios, de persecución, de todo lo que ya sabemos, que acá parece que somos todos iguales y hay el candidato fulano y la candidata mengana, y no son candidatos de lo mismo. Unos se candidatean para proponerse como candidatos democráticos y otros andan diciendo, y bueno, si con una tarjeta no podemos pagar la deuda, pagamos con otra tarjeta, que haya disparates totales, o agresiones personales, como las que todos estamos acostumbrados a recibir, y hay que, en algún momento se tiene que, que terminar esa modalidad que a la derecha le parece que le da, todo lo que estaban ayer son los agraviados. A veces parece que la derecha, a través del lawfare, a través de mecanismos de mediáticos concentrados, bla, 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 tiene destinatarios que son los dirigentes políticos. Los tiene, obviamente, muchos están en la cárcel, otros están procesados, causas falsas, testigos falsos, peritos falsos, todo lo que ya sabemos trucho, pero en realidad el verdadero destinatario de toda esa persecución ilegal armada por estos que van a los debates en TN, es la gente que fue ayer, porque es el pueblo al que no le permiten vivir tranquilo, con precios razonables y en paz, sin miedo a perder el trabajo, como por ejemplo contaba Mariano recién, por una afiliación política. Esto al revés no se daría nunca, nunca.
todo lo contrario, nos quejamos de que no sacaron a ningún macrista de ninguna parte, que somos los reyes de la tolerancia. Algunos estamos a favor de un poco menos de tolerancia, pero es así la cosa, es así la situación. El viernes, a mí preferiría retomarlo de esta manera, porque me parece que es un hilo conductor que nos va a llevar al balance que a mí me parece que es uno de los posibles de lo de ayer y de lo de hoy, sobre todo, de la marcha de hoy, que es la de la CGT y de otros gremios, pero no de la CTA, que no fue invitada. El viernes en el coloquio de IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo Empresario, a mí me parece importante marcar que los empresarios se agrupan para su propio desarrollo, perdón, no para el desarrollo del país, no para el desarrollo de la clase trabajadora, no para el desarrollo armónico, ¿no? Recordaba recién todo en su medida y armoniosamente esa frase griega que tomó Perón y que fue su latillo durante los primeros años de su regreso. Bueno, todo en su medida y armoniosamente también debería ser el crecimiento de un país. Es decir, debería ser armonioso, deberían ganar los empresarios, deberían ganar los trabajadores, deberían ganar los comerciantes a los que esos trabajadores le compran insumos con el sueldo que obtienen de su trabajo. Bueno, eso es la armonía en un país. Y dicho así, parece deseable para todo el mundo, pero no para los que se reúnen para su propio desarrollo y creen que los únicos que se tienen que desarrollar en un país son ellos solos. En esa presentación, el presidente habló de varias cosas, varios tópicos muy atractivos. Fue un buen discurso para mí, pero el que yo rescataba era la historización que hizo en uno de los párrafos sobre qué pasaba con los planes sociales. Primero, cuando él fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y tenían que salir del infierno del 2001, y entonces ahí aparecieron los planes para paliar la emergencia. Los planes siempre son para paliar la emergencia. El problema es que con el trabajo pasa lo mismo que con las villas, que comenzaron siendo de emergencia y después se convirtieron en asentamientos para toda la vida. Los planes sociales también deberían ser, así como las villas, consideradas de emergencia, porque nadie puede vivir toda la vida de un plan y nadie debe vivir toda la vida en una villa de esas que ya sabemos que no consisten en un techo digno para nadie. Entonces, Alberto lo que hacía en ese audio era historizar cómo habían empezado los planes, cómo a lo largo de los 2 gobiernos de Cristina, en los que él ya no estaba, ya se habían peleado, cada vez había menos, hasta que cuando entregó el gobierno, después de la derrota de 2015, había nada más que 200.000. Y recordó, sobre todo, y es ahí a donde quiero ir, que el reclamo en las calles de los que van a manifestar hoy era no por menos planes, sino por no pago el impuesto de ganancias, ¿no? Todos recordamos esos paros del no pago el impuesto de ganancias, y el presidente decía, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia entre un país en el que la gente está luchando por obtener un plan, porque no tiene nada en el estómago, porque no tiene ni heladera, o sea, no es que no tenga nada en la heladera, no tiene heladera. Qué diferencia entre un país donde la gente está pidiendo algo para comer a la noche, o por lo menos que manden comida de buena calidad al comedero donde van a comer todos los del barrio, y un país como el del 2015, donde las protestas sindicales se hacían para que los empleados, los trabajadores, no pagaran impuesto a las ganancias, lo cual nos está indicando el nivel de los salarios. Estaba bajo el piso de ganancias, pero también también todos sabemos que en el 2015 había algunos gremios que tenían salarios más que dignos.
Y ahí es donde me parece que tenemos que empezar a reflexionar hoy. Tanto el presidente como la vicepresidenta, uno en el coloquio de idea y Cristina el sábado en el plenario de la juventud, en la ex ESMA, fueron a este eje, a que la dicotomía, hemos pasado por infinidad de maneras de llamarle a esta puja que hay en este país y en varios países del mundo, pero en este momento vuelve a ser la puja entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. Aunque hay que caracterizar cómo es el mundo del capital en este momento, porque no es lo mismo que el mundo del capital hace 30 años o hace 60 años, y el mundo del trabajo, que tampoco es el mismo del primer peronismo. En el primer peronismo, la columna vertebral era el movimiento trabajador organizado, pero a lo largo de estas décadas el capitalismo cambió y por abajo de la línea de un trabajador que reclama por sus derechos hay millones de personas que no son trabajadoras porque están en el escalón inferior, que es no llegar a un empleo formal, como se le dice ahora, que me parece muy bien que se le diga así. Y no trabajo en negro, sino trabajo formal, que es el que permite garantías, beneficios. En el mundo del capital, en este momento, los tipos más ricos, los que cortan la torta, los que deciden, no están a favor de que haya grandes masas asalariadas con derechos. No están a favor porque ya sabemos cómo son, tienen una angurria que es irracional, y además hay algo de un gen buitre que se fue filtrando en diferentes estamentos de las diferentes sociedades, de las sociedades del mundo me refiero, ¿no? Cuando nosotros hablamos del mundo del capital, ¿en qué pensamos? Pensamos en empresarios, en los que estaban en idea, en los que tienen fábricas, en los que tienen que invertir para mayor maquinaria, en los que tienen que invertir para pagar mayores salarios, en los que tienen que, por lo menos el Frente de Todos, que eso también lo dijo el otro día el presidente, no está en absoluto a favor de lo que sí propone Juntos para el Cambio, que es la eliminación de las indemnizaciones. Las indemnizaciones a todos esos que están por abajo del trabajo formal nunca la cobraron. O sea, acá tenemos generaciones de argentinos que han trabajado como el mejor y que en la vida han cobrado una indemnización porque nunca alcanzaron un empleo formal. Por eso sale con un impulso muy fuerte este programa que impulsa Massa, pero que evidentemente lo está respaldando también el presidente, y en parte también la vicepresidenta, que es un puente para el trabajo. Ahora, lo que a mí me gustaría dejar picando, porque analizar el mundo del capital es complejo, pero es por ahí más recurrente en nosotros. Hoy es un día para analizar el mundo del trabajo. Hoy es un día para pensar las insolidaridades en el mundo del trabajo, ¿no? Porque si la pelea, si la puja está puesta en esos términos, en términos del mundo del capital versus el mundo del trabajo, todo el sentido común, dos dedos de frente, nos indican que cuanto mayor unidad y cuanta mayor representatividad tengan las organizaciones que nuclean al mundo del trabajo, más posibilidad de presión van a tener para obtener cosas. El lobby siempre fue de los ricos y el de los trabajadores tiene que ver con manifestaciones de protesta, con medidas sindicales, etcétera, etcétera. Lamentablemente, a medida que el capitalismo fue expulsando gente, que dejó de explotar, que dejó de pedirle al trabajador que trabajara 3 horas más y sin paga, o que dejó de rebajar el salario porque nunca bajaron su techo de rentabilidad, pero entonces para tener el mismo techo de rentabilidad hemos pasado por muchas épocas en las que esa diferencia iba por parte de las espaldas de los trabajadores, somos el eslabón más débil. Y sin embargo,
yo creo que si uno hace un repaso histórico desde que empezó la expulsión de gente del sistema, siguieron explotando, pero explotaron menos, porque en realidad les convienen las máquinas, les convienen contratar, digamos, a uno, digamos, yo a veces me sorprendo cuando hasta para pedir un turno médico me atiende una voz que está no sé en qué provincia o en qué país. Digamos, o sea, el trabajo está sufriendo cambios a nivel global, que deberíamos ser, de los que deberíamos ser conscientes y que deberíamos analizar, porque todo eso nos indica si hay un puesto de trabajo en la Argentina para un centro médico, por ejemplo, para turnos o lo que sea, o para arreglarte una licuadora, y resulta que la que te atiende está en Guatemala. Lo que te está diciendo ese dato es que a la de Guatemala le pagan $3 y que hay un argentino que se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, esta modalidad del teletrabajo también tiene una parte de engaño, y también tiene una parte de que habría que revisar incluso legalmente. Porque obviamente a esos trabajadores que hacen teletrabajo no se les hacen aportes patronales, son extremadamente baratos. Y tal vez en el proyecto, tal como dijo Michetti en un ataque de sinceridad que tenía el macrismo para la Argentina, es que los trabajadores argentinos nos convirtamos, como los trabajadores de Indonesia, en fabricantes de zapatillas que se vendan a 100 euros en algún país desarrollado de Europa, y nosotros que volvamos a las ojotas, digamos, en invierno, ¿no? Nosotros con ojotas en invierno fabricando zapatillas de 100 euros para los ricos daneses, finlandeses, alemanes, etcétera. Pero lamentablemente hay reflejos que todavía no han surgido, y para mí son ineludibles para tener el poder necesario, para conferirle poder a nuestros representantes para que hagan el lobby por los débiles, que eso es el Estado. Por más marchas que hagan, las marchas no cambian la realidad. Lo que puede cambiar la realidad es un Estado que represente a los trabajadores, y los trabajadores lo que pueden hacer es empoderar a ese Estado para que arbitre en relación a esos a favor de esos trabajadores. Lamentablemente hay, por un lado, una falta de entendimiento, como una especie de falsa competencia totalmente irracional, que puede tener que ver con egos, con cuestiones de estrellato político, con cuestiones de dinero, con cuestiones de negocios que hay atrás del mundo sindical, que hace que el territorio laboral del mundo del trabajo siga partido en varios pedazos, y así nos va a ir. Cuando uno habla de unidad, no habla solamente de bancar a Alberto y a Cristina. Cuando uno habla de unidad, habla de que las demandas se junten. Las demandas tienen éxito cuando se juntan, no cuando un grupo pide algo por separado, porque estamos frente al mundo del capital, estamos en una situación de debilidad totalmente, prácticamente absoluta. Por más que, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ninguna manera de presionar, salvo que seamos millones y que estemos todos de acuerdo. Ese paso en la Argentina falta. Los que van a marchar hoy representan aparatos sindicales que han conseguido, muchos de ellos, en algunas épocas, grandes beneficios para sus afiliados, lo cual uno saluda porque esa es la misión de un sindicato, pero se han desentendido de los más débiles que ellos. Y yo creo que no es posible una visión sindical completa sin una visión política completa. No se puede hacer un buen sindicalismo sin una perspectiva política que te indique cuál es el camino político por donde tus demandas sindicales van a ser escuchadas y van a llegar a buen término. Ese camino político en la Argentina, con los representantes que tenemos todavía, yo creo que todavía no fue recorrido. Y que hay mucha gente que está hace demasiados años y que es hora de que aparezcan caras nuevas, con discursos nuevos y además con un sentido de realidad nuevo, que es que estoy diciendo.
hay que juntarse, porque el enemigo es el mundo del capital para el mundo del trabajo. No es una central obrera contra otra central obrera. No es una central que acoge a los gremios que tienen un nivel de pequeña burguesía en términos de beneficios, en términos de calidad y de seguridad de vida, que otras agrupaciones, organizaciones sociales o gremios más pequeños que ni cobran aguinaldo, que no cobran nada, que están a la intemperie. Bueno, yo creo que un sindicato peronista no se puede desentender de eso. A lo mejor un sindicato de otra característica por ahí sí, pero los sindicatos fuertes son absolutamente necesarios para ese lobby que es el único que puede hacer el débil, y es el lobby a través de las presiones del Estado. Y para finalizar, bueno, parte del desempoderamiento, de la vulneración, de lo mal que lo están pasando muchos sectores vulnerables en la Argentina, todos sabemos que tiene que ver con los precios. Hoy veremos qué pasa con Feletti y con... Yo personalmente creo que no van a aceptar nunca ningún acuerdo, ningún consenso, nada, no les interesa nada. Están en otra carrera. Pero me parecía interesante leer, y ya terminando, con esto cierro, uno de los tweets del Papa, que estaba así, imparable. Me hacía acordar a mí en algunos momentos, digamos, que no puedo parar. Y el Papa sacó 7, 8 tweets con caracterización del mundo y de lo que está pasando en la Argentina y está pasando en tantos otros países, muy, muy fuertes, muy claros. Pero para leer uno solo, que tiene que ver con si se van a dar o no se van a dar los acuerdos y si se va a aplicar o no se va a aplicar la ley de abastecimiento, y ya sabemos, estemos avisados, que si dicen que no al acuerdo y se aplica la ley de abastecimiento, vamos a hacer Argenzuela de nuevo. O sea, va a tardar 2 segundos para hacer Argenzuela de nuevo. Uno de los tuits del Papa decía: a las grandes corporaciones alimentarias pido que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento.